Muy buenas tardes, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor. Quiero invitarles a reflexionar en torno a la palabra de Dios este día viernes. Una palabra que está en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la palabra del Señor para nuestra reflexión el día de hoy. Oremos al Señor. Padre, te pedimos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, esta palabra que nos anima, nos alienta y nos desafía. Pedimos que tu bendición nos guíe a través de tu Espíritu y que hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Recordar las palabras del apóstol Pablo cuando habla de cómo Cristo se despojó a sí mismo de su gloria para venir y hacerse hombre, hacerse siervo y humillarse a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Es muy interesante que en este pasaje del apóstol Pablo resume la historia de Jesucristo que se relata en los evangelios. Cuando los evangelios como Mateo, por ejemplo, Jesús desciende del linaje de David, es concebido por María y vive la encarnación de alguna manera se describe la encarnación de una manera distinta. Pablo resume en estos versículos, a partir del versículo 5, la historia de la encarnación de Jesucristo hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Por qué la muerte y la muerte de cruz era tan relevante para las primeras comunidades cristianas? ¿Por qué era tan relevante transmitirla cuando el mensaje se anunciaba la muerte y la resurrección de Cristo? Y para Pablo, para Pedro, para muchos otros escritores bíblicos, siempre se está anunciando el mensaje de la cruz, el mensaje de la muerte y la resurrección. Pablo está consciente de que esta encarnación que se produce con un propósito definido. Y este propósito definido es llegar a la máxima humillación, que es la muerte en la cruz. Por lo tanto, cuando hablamos de la muerte en la cruz, yo quisiera considerar como un nombre a esta reflexión la muerte que está llena de significados para la vida del cristianismo, llena de significados. El primer significado potente que encuentro yo en la muerte de Jesús es que en la muerte de Jesús encontramos que se cumplen todos los símbolos y profecías del Antiguo Testamento. Todos los símbolos y profecías del Antiguo Testamento. Porque el plan de Dios establecido en el pasado, ese plan que se lee en Isaías 53, cuando dice que como cordero fue llevado al matadero y que sufrió por nuestras transgresiones. Todo lo que han dicho los profetas en el pasado se cumple en la muerte en la cruz. Ahí en la cruz encuentra su mayor significado los tipos de Cristo, los símbolos. Recuerden que el cordero inmolado del Antiguo Testamento está reflejado en la cruz cuando es inmolado por causa del pecado de la humanidad. Las profecías que se anuncian, como ya las que mencioné desde Génesis y otros profetas como Isaías, que hablan de que angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por lo tanto, aquí encontramos el primer significado potente. En Cristo, en la muerte de Cristo, encontramos que se cumple el plan de Dios anunciado por los profetas para que pudiera la humanidad tener esperanza. Eso es lo primero. Lo segundo, que la muerte de Cristo es el principal propósito de la encarnación.
La muerte de Cristo es el principal propósito de la encarnación. Fíjese qué interesante como lo relata el apóstol Pablo, que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó su gloria y empieza a descender y empieza a humillarse hasta llegar a la muerte y la muerte de cruz. Entonces la muerte de Cristo, en segundo lugar, es el principal propósito de la encarnación. ¿Por qué? Porque lo que encontramos en los evangelios, en Marcos 10:45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La encarnación de Cristo tiene un sentido y un propósito que está lleno de amor, lleno de amor. Es verdad que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, la oración de Jesús: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, dice Jesús, sino que se haga tu voluntad. En la encarnación encontramos todo el sentido de sujeción y sometimiento de Jesucristo, cuando desea hacer la voluntad de su Padre, para humillarse a sí mismo, tomando la condición de siervo, tomando la condición de hombre, y no bastó esta condición de hombre, sino que se entregó a la muerte y a la muerte de la cruz. Y es muy interesante este segundo punto, porque en la muerte de Cristo encontramos el principal propósito de la encarnación. Lo tercero que me gustaría mencionar respecto al tema de la muerte, que cuando Cristo muere en la cruz se produce un hecho espectacular. Y el apóstol Pablo, en uno de sus cánticos o escritos en el libro de Corintios, dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Como que recordando ese momento de que Cristo venció la muerte. ¿Y por qué venció la muerte? Porque la muerte estaba en manos de aquel que esclavizaba a la humanidad. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Un valor importantísimo de la muerte de Cristo fue darnos esperanza de que a partir de ahí se terminaba este tema de la muerte eterna. Quitó de las manos del diablo lo que era el imperio de la muerte, el control del ser humano al morir. A partir de ahí, Cristo nos libera del temor de la muerte, ese temor que nos tenía sujeto en esclavitud. Y esto es muy importante, hermanos queridos, porque lo que hace Cristo al morir en la cruz es abrir un camino, abrir las puertas del reino de Dios para que toda la humanidad pueda tener acceso al reino de Dios. Lo tercero, que tiene que ver con la muerte, a partir del pasaje que hemos leído, la muerte de Cristo es el mensaje fundamental del Evangelio. La muerte de Cristo y la resurrección es el mensaje fundamental del Evangelio. La predicación de los primeros creyentes, la predicación de los primeros apóstoles tenían como base la historia pasada del Antiguo Testamento, de aquellos que profetizaron, de aquellos que anunciaron al Mesías prometido, pero también tiene como sustancia la muerte de Jesucristo en la cruz. Y esta predicación es considerada las buenas noticias del Evangelio, la predicación del reino de Dios. Para las primeras comunidades esta predicación estaba arraigada en sus corazones, que las comunicaban cada vez que podían anunciaban con fuerza el querigma, las buenas noticias, la predicación del Evangelio,
de este Cristo que había muerto y había resucitado en la cruz. Y por último, también considerar como algo importante de la muerte de Cristo es que cuando recordamos a partir del apóstol Pablo esta muerte, también el apóstol Pablo en el libro de Corintios capítulo 15 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó, al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esto es maravilloso. En ningún momento ni los evangelistas ni Pablo dejan de reconocer que Cristo cumple a cabalidad las Escrituras. Pero no solo cumple a cabalidad las Escrituras, sino que también junto con la muerte de Cristo en la cruz, con su muerte, Él va a abrir un camino para que todo creyente pueda no solamente ser un hijo de Dios, sino también participar del ministerio de la reconciliación. Y esto es muy poderoso, muy poderoso. ¿Por qué? Porque Cristo, según lo que leemos en 2 de Corintios capítulo 5, 18, dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que con la muerte de Cristo también se comienza una nueva etapa para la vida y la era cristiana. La muerte de Cristo no solo abre la puerta para que los seres humanos, las personas puedan entrar al reino de Dios, sino que también nos entrega en nuestras manos el ministerio de la reconciliación, para que podamos reconciliar al hombre con Dios. Cristo fue el puente para reconciliar a la humanidad con Dios a través de la muerte en la cruz. Ahora Cristo con su muerte y resurrección abre un camino para que aquellos que son sus hijos, aquellos que le hemos recibido, ahora tengamos en nuestras manos este ministerio de la reconciliación para poder ayudar y poder acercar a todos aquellos que no le conocen a los pies de Jesucristo. Qué maravilloso es esta palabra, hermanos queridos. Cuando hablamos de la muerte de Jesucristo nos encontramos con varios contrastes que son bastante fuertes en algunos casos. Aquel que es relatado, que es llevado, que es encarnecido, que recibe las burlas de los líderes religiosos, de los líderes romanos, de los guardias romanos, aquellos que son capaces de burlarse aún estando a los pies de la cruz. Estos contrastes que nos producen los relatos también tienen como objetivo mostrarnos y desafiarnos a nosotros que aquel que se entregó voluntariamente en la cruz en obediencia al Padre, despojándose de su gloria, es el mismo Jesús que nos llama a nosotros a tener también actitudes de amor, actitudes de pasión por la obra y el ministerio de la reconciliación. Como Jesús tuvo pasión por la humanidad y amor por la humanidad, entregándose como el siervo que desciende para morir en la cruz, también nos desafía a nosotros a ser apasionados por la obra del Señor. Puede ser que en tiempos de crisis podamos estar angustiados y temerosos, pero Cristo ha vencido la muerte, y como ha vencido la muerte, también nos ha dejado a nosotros la esperanza de poder seguir adelante. Con su muerte, Cristo abre el camino para que todos nos acerquemos a Dios, y abre el camino porque a partir de ahí
La Escritura establece que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La muerte de Jesús nos debe desafiar para abrir nuevos caminos para la sociedad en la cual estamos. No podemos discriminar a las personas. Debemos abrir las puertas de nuestras iglesias para que la gente conozca que Cristo abrió este camino en la cruz para que toda la humanidad pueda reconciliarse con Dios. Y los instrumentos para que podamos llevar a cabo este plan perfecto de Dios, anunciado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, profetizado por aquellos hombres de Dios y desarrollado en el ministerio de Jesús y anunciado en el ministerio de Jesús, pero también predicado por las comunidades primitivas, nos desafían a nosotros ahora a tomar también esa responsabilidad de reconciliar a los hombres con Dios. La base de nuestro mensaje debe ser la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque la muerte venció a la muerte para darnos libertad a nosotros, y la sangre de Cristo nos redime, nos saca de la esclavitud, para sacarnos de la luz, de las tinieblas, a su luz admirable, porque nos traslada de un lugar donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para que pudiéramos venir a la luz, a esta nueva creación. Por eso la muerte de Cristo tiene tanto significado. Esa muerte de Cristo es anunciada en el Antiguo Testamento. Y en la muerte de Cristo se cumplen todas esas profecías del Antiguo Testamento, los símbolos y los tipos. En la muerte de Cristo encontramos el propósito significativo de la encarnación. La encarnación tiene un propósito, llegar a la cruz. Y por último, la base de nuestro mensaje, la base de nuestra prédica debe ser las buenas nuevas de salvación. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Y esto debe traer esperanza a la humanidad y a todo ser humano y a toda persona con la cual nosotros estamos cercanos, para poder llevarles esta noticia que no se termina en la cruz, sino que continúa con la resurrección y el mandato que se nos entrega de reconciliar a los hombres con Dios. Que Dios nos bendiga y que seamos desafiados por esta palabra en este día de recordatorio de Semana Santa, donde podemos reflexionar en torno a su palabra. Oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por las palabras de Pablo que nos recuerdan cómo Cristo se humilló a sí mismo, despojándose de su gloria para poder morir en la cruz. En Cristo encontramos todo un significado poderoso en su muerte y en la resurrección, símbolos que a la larga traerán a nuestras vidas la esperanza, porque así como que Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús.